Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo José Luis Roque frente a este micrófono y estamos transmitiendo desde Radio Universidad, Radio Unicach. Ya saben, ustedes nos pueden encontrar en redes sociales, en Unicach Radio, Unicach FM Radio, en YouTube y también en Facebook como Unicach Radio. Los teléfonos en cabina 961-618-1872, 961-12-566-58 para que nuestra compañera Eloísa en Controles Técnicos pueda tomar su llamada, sus mensajes y nosotros con mucho gusto le tomaremos lo que usted nos envíe. Saludamos en esta tarde a nuestro coordinador Diego Martín Gámez Espinosa, también a Mario Coutinho en producción, Eloísa Aguilar en Controles Técnicos. Saludamos también a Brenda Contreras, equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Y fíjense que el día de hoy nos da mucho gusto porque nos sumamos a la alegría de la presentación del libro que hizo recientemente el maestro Eliseo Muñoz Mena sobre principios rectores de los derechos humanos y sus garantías. Pero ¿sabe usted qué? Este libro no solamente se queda en español, sino se tradujo en tzotzil y hace unos días lo acabo de presentar en Celali, allá en San Cristóbal de las Casas, a quienes les enviamos un cordial saludo a todos los amigos de los Altos de Chiapas. Y lo tenemos en cabina. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente el espacio y muy contento de estar contigo aquí en tu programa y con tu audiencia, a quien saludo de manera afectuosa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar el primer audio que involucra justamente el tema del que vamos a platicar en esta tarde. Así que adelante, Luisa. Voces del Sur. Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Hoy les saludamos desde el corazón de Chiapas, tierra de lucha, dignidad y palabra viva. En este espacio, donde las voces comunitarias se entretejen con la reflexión crítica y el sentir profundo de los pueblos, les compartimos una conversación especial que nace del encuentro entre el derecho y la vida. Hoy abordaremos la presentación del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, una obra que no solo busca explicar normas o leyes, sino que invita a repensar los derechos desde una mirada plural, justa y sobre todo humana. ¿Qué son los derechos humanos cuando se viven desde las comunidades originarias? ¿Cómo se garantizan en contextos donde hablar nuestra lengua como el tzotzil sigue siendo un acto de resistencia? ¿Qué lugar ocupa la dignidad, la memoria y la autonomía en este horizonte de justicia? Acompáñenos en este recorrido por las páginas de un libro que pretende no imponer, sino dialogar, que no baja los derechos desde arriba, sino que los escucha desde abajo, donde habita el corazón de los pueblos. Quédese con nosotros, escucharemos voces, compartiremos preguntas y como siempre abriremos el micrófono para que cada palabra se haga comunidad. Voces del Sur. Bien, acabamos de escuchar el tema de presentación y usted se preguntará quién es nuestro invitado de hoy, el maestro Eliseo Muñoz Mena, también es doctor, ¿verdad? Sí, así es. En su formación. Y bueno, pues vamos a conocer un poco sobre su vida profesional, qué ha hecho, cómo se ha formado. Y bueno, pues para empezar es abogado y vamos a escuchar el siguiente audio que relata justamente sobre su formación de vida, su formación profesional. Adelante, Eloísa. Voces del Sur. El invitado de esta tarde se trata de Eliseo Muñoz Mena. Es licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y cuenta con formación postdoctoral en Derechos Humanos. En el ejercicio profesional, ejerce como abogado postulante, tiene 22 años de experiencia en la administración pública, donde se ha desempeñado en las esferas municipales en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas,
En el ámbito estatal, como subdirector de proyectos estratégicos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México y secretario técnico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres allá en la Ciudad de México. En el ámbito federal, se desempeñó como director de Asuntos Indígenas en Reclusión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNACH, donde ha ocupado los cargos de consejero técnico, consejero universitario, coordinador de preuniversitario y coordinador de investigación y posgrado. Ha sido investigador en el CONACYT y en el Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas. Es autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías y la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, así como de capítulos del libro y ensayos sobre derechos humanos. Es doctor honoris causa en Derechos Humanos. Es decano de Derechos Humanos de la Universidad del Agua y de la Tierra de Occitania, con sede en Francia. Es locutor fraterno de la Asociación Nacional de Locutores de la Ciudad de México. Ha recibido el galardón Forjadores de México en la categoría de Derechos Humanos y Liderazgo Social. Y es titular del programa Tiempo de los Derechos Humanos. Bienvenido al estudio Voces del Sur, Psicología y Comunidad, Eliseo Muñoz Mena. Voces del Sur. Después de haber escuchado la presentación de su vida profesional, nos lleva a pensar y nos llama la atención el hecho del libro, porque regularmente se ha hablado mucho de las lenguas originarias de Chiapas, se ha hablado mucho de estos aspectos, pero fíjese que los pueblos originarios se quejan regularmente de que la literatura dirigida a ellos no va traducida en la lengua originaria, y esto ocasiona problemas que justamente la vida política actual, la vida institucional, habla de un proceso de descolonización, habla de un elemento importante en la cual se deben tomar en cuenta pues todos los pueblos originarios, no solamente de Chiapas, sino del ámbito internacional, del ámbito latinoamericano, de la República Mexicana, donde existen asentamientos humanos de los pueblos que nos dieron origen. Así que nos da mucho gusto nuevamente que se encuentre con nosotros el doctor Eliseo Muñoz Mena. Doctor, bienvenido al estudio. Pues te reitero, muy contento, muy feliz de estar contigo, con tu audiencia y en ansia de compartir contigo lo que tengas a bien preguntar. Muchas gracias. Bueno, pues una de las primeras preguntas que surge, tenemos entendido que usted acaba de presentar un libro en el CELALI, y quiero pensar que el pensamiento suyo original fue mostrar al público en general, a todos los interesados mexicanos, sobre los artículos que constituyen y componen nuestra Constitución mexicana. ¿Cómo surge la idea formalmente de este libro? Bien, me agradezco la pregunta. Justo hoy lo comentaba yo en el CELALI. En México, el 10 de junio del año 2011, se generó una reforma constitucional. Abogados o no abogados, tenemos conocimiento que antes del 10 de junio del año 2011, nuestros derechos humanos, por decirlo así, se tutelaban bajo una categoría jurídica que se llamaba garantías individuales. Y es más, hasta ahorita hay muchas personas que siguen hablando de garantías individuales. Lo cierto es que ese concepto de garantías individuales desaparece a partir del 10 de junio del año 2011 y se genera este concepto de derechos humanos y sus garantías. 10 de junio del 2011. Su servidor soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNACH, allá con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y yo daba la materia que se llamaba garantías individuales. El plan de estudio era garantías individuales. Se genera la reforma constitucional y me veo yo entonces en el dilema de irme actualizando conforme a la reforma constitucional, cuyo eje principal estuvo en el artículo primero constitucional. Y entonces esto es importante que yo lo comente, porque cómo es que muchas veces un breve comentario puede generar tantas cosas. Y lo digo por lo siguiente. Estaba yo en el salón de clases dando la materia de garantías individuales, pero ya no existían las garantías individuales en los derechos humanos, y un estudiante me pidió que yo le recomendara un texto donde viniese esa información de la reciente reforma constitucional. Estoy hablando de 2012, ya llevaba un año la reforma. La verdad que busqué, no encontré, y de pronto dije, bueno, pues ¿por qué no intento yo hacer algo? Y brevemente platico que pasó 2012, 2013, 2014, 2015, más o menos 4 o 5 años,
y empecé a recabar la información a manera de antología, por así decirlo. Y finalmente dije, no, pues mejor lo convierto en libro. Y finalmente eso tuvo como consecuencia, por decirlo así, en 2016 se publicó la primera edición de este libro, en 2018 la segunda edición, y aprovecho también aquí el comercial, ¿verdad? El espacio. Estamos también a un mes que la tercera edición de este libro traducido al tzotzil en versión español, la tercera edición ya está también por publicarse en Ciudad de México. Bueno, digamos, esto es cómo surge este libro, así surge. Digo, aquí hay un elemento en español. Claro, aquí hay un elemento importante, doctor, en el hecho de que al hablar de este proceso de actualización áulica, en el sentido de la enseñanza áulica, en el aula, habla de que se desfasó el programa educativo. El plan de estudios en esa materia se quedó obsoleta automáticamente al surgir de manera constitucional esta reforma. Así Entonces es. se vio la necesidad de adaptar el material, buscar elementos, y bueno, surge este libro. Así es como nace este libro en la versión de español. Hace en el 2015. 2016 primera edición, 2018 segunda edición, y esperemos que ya en breve en 2025 la tercera edición. Quiero mostrar a la cámara, esta es la siguiente edición del español, ahora ya No, esta es tzotzil. la versión tzotzil. Segunda edición, versión tzotzil. En la segunda edición. Hay una tercera edición que ya está en el horno, digámoslo así, pero nos va a platicar nuestro invitado en breves instantes al respecto. Sin embargo, la pregunta que surge necesariamente ante esta muestra, ante esta evidencia es, doctor, ¿sabe usted tzotzil? No. No. No hablo ninguna lengua. ¿Cómo surge esa traducción del español a tzotzil después de todos estos años de trabajo? Ok. En 2018 surge la segunda edición, que es la que está traducida, y en 2020 yo tuve la oportunidad de ser invitado a trabajar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Ciudad de México, y el cargo para el que originalmente fui invitado fue de director de promoción y difusión de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. Duré 15 días en ese cargo y luego me nombran director de asuntos indígenas en reclusión, indígenas y afrodescendientes en reclusión en toda la República. Entonces ejercí el cargo de defensa de personas indígenas privadas de la libertad. Parte de mi trabajo era realizar entrevistas en los centros penitenciarios de toda la República. Nos íbamos con el equipo y recabábamos de viva voz en entrevista a personas indígenas. La verdad, lo cierto es que en la lengua y donde se requería traductor se hacía. Y bueno, para ser un tanto breve, eso motivó, digamos, primero en lugar, ese fue el primer acercamiento que yo tuve, digamos, el primer acercamiento con los derechos humanos, me parece que fue en 2012 con el tema de la reforma constitucional y con la publicación de los libros. Pero el acercamiento con aspectos relacionados con violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas fue a partir de que asumí ese cargo. Entonces, de pronto vino a la mente también, como suele pasar, ¿verdad? Que hay chispazos que salen y podríamos decir que tengo amistad con el doctor Sebastián Patistán Méndez, a quien envío un afectuoso saludo. Él en ese entonces era director del CELALI. Y hablé también con el doctor Javier López Sánchez, que era el cuarto visitador, y le hice la propuesta. Le dije al doctor Javier, ¿qué le parece que ahorita que estamos trabajando temas de pueblos y comunidades indígenas, yo tengo un libro que versa sobre los principios rectores, las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, los deberes que tiene el Estado, el paradigma, conceptos e instituciones en torno a los derechos humanos? Yo sí me atreví a decirlo, está en ese libro. Sería una buena idea que ese libro se tradujera a mínimo al celtal y al tzotzil. Que cabe decir, el tzotzil y celtal es la tercera y cuarta lengua indígena más hablada en todo México y la primera y segunda más hablada en Chiapas. Digamos, de ahí la relevancia de esas lenguas. Bueno, para no hacer largo el cuento, aceptó la propuesta del doctor Javier, cuarto visitador, le giró un oficio al doctor Sebastián, director de CELALI, y así es como se iniciaron los trabajos de interpretación y traducción del libro en español a la lengua tzotzil y en la lengua celtal. Digamos, así surgió.
Sin embargo, hay un ángel ahí que aparece, ¿no? En la traducción de este libro al Tzotzil. ¿Estoy bien o estoy mal? Aparece una alumna, una muchacha. Ok, bueno. Esto, digamos que a lo que te refieres es más reciente. ¿Por qué? Justo hoy que se presentaba el libro en el CELALI, aquí también es algo importante que decir, fíjense. Los intérpretes y traductores no son abogados. Son personas del CELALI, intérpretes y traductores, que digamos que la formación que tienen la mayoría son poetas y que habían hecho traducciones, traducción e interpretación, porque realmente cuando se traduce va implícita una interpretación, porque no hay una traducción literal. Sí, de hecho traducción significa traición. Bueno, también porque se puede perder algo en el camino, ¿no? Por eso lo dice. Entonces, en primer lugar habría que considerar que quienes tradujeron e interpretaron el libro no son abogados ni abogadas. Primer punto. Bueno, segundo punto, una vez que pues el libro se publica, yo tuve la fortuna de que me contactó por Facebook una estudiante de la Facultad de Derecho, Jessica Díaz Hernández, y me dice: profesor, fíjese que yo estoy leyendo el libro, pero en la lengua tzotzil. Yo me quedé, digamos, impresionado porque regularmente se traduce o se publica algo y qué feliz nos sentimos cuando nos leen o comentan. La trascendencia que tiene, la importancia. Entonces, aquí lo importante es que, vamos a decirlo así, una estudiante de la Facultad de Derecho, hablante de la lengua tzotzil y de español también, digamos, bilingüe, leyó, o está leyendo más bien, el libro en esta lengua original. Formidable. Y que también la contribución, el valor que tiene el trabajo jurídico que usted ha presentado en el ámbito, porque es un valor nacional. Porque usted acaba de mencionar que las lenguas no solamente se hablan en Chiapas, sino en distintas partes de la geografía mexicana. Sí, definitivamente. Y que orienta en términos de derechos humanos a la gente que requiere ese tipo de orientación, y que ahora que ya sepan leer y les llegue el libro en la mano, quienes están privados de su libertad van a tener mayor posibilidades de alcanzar su libertad en caso de que hayan sido detenidos por cuestiones pues contrarias a derecho. Contrarias a derecho, ¿no? Sus derechos. Sí, mira, de hecho, pues hemos, ya viendo la parte práctica, pues sí consideramos que el contenido del libro en una lengua originaria, o más bien la traducción que se hizo del libro, yo creo que representa muchos aspectos. Un aspecto que si me permites comento, adelante, es que realmente, y lo decía Jessica hoy, me dice: yo soy hablante de la lengua tzotzil, para mí fue formidable encontrar el libro en mi lengua. Y dijo ella algo que me parece interesante comentarlo con la audiencia. Una cosa es que, aunque yo sea indígena tzotzil, yo hable la lengua, y otra cosa es que yo lea en la lengua. Porque no es lo mismo hablar que saber leer. O escribirlo. Ahí viene otra temática todavía, ¿no? Pero entre hablarlo y leerlo, ella refiere, bueno, pues es que yo me empezaba, voy a empezar a estudiar los derechos humanos en mi propia lengua, e incluso yo estoy aprendiendo conceptos que están escritos aquí en lengua tzotzil que ni tan siquiera yo conocía. Eso por una parte. Pero otra parte también lo decían hoy los intérpretes y traductores, es que las lenguas originarias se está extinguiendo. Incluso la UNESCO declaró, me parece que de 2024 a 2034, la ONU declaró el decenio de las lenguas indígenas. Estamos ahorita en esos 10 años en que es necesario recuperar las lenguas, porque como las lenguas están muriendo, es más, se están dejando de hablar. Ya no se diga que se estén dejando de escribir. Entonces a mí me parece que el trabajo que hace el CELALI en traducir este libro, para empezar, esto, querramos o no, y lo puedo decir a título de presunción o no, ya constituye un testimonio, un patrimonio cultural de la humanidad. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay una evidencia escrita, casi podríamos decir tangible, de conceptos, de instituciones que incluso están en el español y que ahorita se encuentran ya en lenguas indígenas. Y debo decir algo, el concepto de derechos humanos no existe en la lengua tzotzil. Claro, como muchos otros conceptos
Como muchísimo, europeizantes, ¿no? Pero que ahí los intérpretes y traductores hicieron esa labor de tratar de adecuar el concepto jurídico en español a la lengua indígena tzotzi, que eso es bastante atrevido, plausible, ¿no? Doctor, eso nos lleva a preguntar necesariamente qué elementos integra el libro, cómo está compuesto, cuántos capítulos tiene, platíquenos, por favor. Ok, mira, el libro es el resultado de solo un artículo. Yo en el libro solo comento el artículo primero constitucional. ¿Por qué el artículo primero constitucional? Y espero que no lo vayan a reformar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo primero constitucional se compone, lo voy a decir brevemente, de cinco párrafos. El párrafo primero lo que nos dice es que en México todas las personas, sin excepción alguna, gozamos de los derechos humanos que están en la Constitución, pero también que están en los tratados internacionales. Dicho de otra manera, ¿qué cambia para México a partir de esta reforma constitucional? Que la Constitución Política Mexicana reconoce el catálogo de los derechos humanos que están en los primeros 39 artículos, pero también nos remite a los más de 300 tratados internacionales que existen en materia de derechos humanos, que también forman parte, son fuente de derechos humanos en nuestro país. Entonces, ya no podemos decir ahorita, no, es que nada más vamos a aplicar los derechos humanos que están en la Constitución. No. Hay 300 tratados internacionales en la materia. Eso es un logro importante. Cómo se aterriza a nivel constitucional el reconocimiento de derechos humanos en estos tratados internacionales. Digamos que a grosso modo, párrafo primero, el reconocimiento constitucional y convencional de derechos humanos y de garantías. Pero también ahí se establece el hecho de que los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos y suspendidos en los casos y las condiciones que la Constitución establece. Vamos a poner un ejemplo. El 29 constitucional, que dice que para hacer frente a una contingencia o a una perturbación grave de la paz pública, pueden eventualmente suspenderse los derechos humanos y garantías en alguna región determinada por decreto del presidente de la República. Pero bueno, palabras más, palabras menos. Toque de queda, por ejemplo. Ajá, toque de queda, ok. Entonces, palabra más, palabra menos, párrafo primero, reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos y la posibilidad de que los derechos humanos puedan restringirse. Párrafo primero. Segundo párrafo, fundamental. Dice que los derechos humanos deberán interpretarse conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales y deberán favorecer en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Dos instituciones. Algo que se llama interpretación conforme, que, ojo, obliga a que en la actualidad tanto personas juzgadores como abogados, cuando redactamos una demanda, dice, tenemos que interpretar lo que dice, por ejemplo, el Código Civil, conforme a lo que dice la Constitución, pero también conforme a lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, el universo de una fuente legal, constitucional y de tratados internacionales se amplía. A eso le vamos a llamar interpretación conforme. Obtener el significado de un reglamento de tránsito, si queremos, de un código penal, de un código civil, conforme a la Constitución, pero también conforme a los tratados internacionales. Y agrega un principio que se llama principio pro persona, que refiere algo, digamos, relativamente muy sencillo, pero a su vez muy difícil de aplicar, que en materia de derechos humanos deberá procurarse en todo momento la protección más amplia a la persona. Es un principio que implica mucho, pero a eso también se refiere el párrafo tercero, que también es otro capítulo, o sea, digamos que cada párrafo es un capítulo. Contiene tres elementos también que son fundamentales. El párrafo tercero nos consagra los principios que existen en materia de derechos humanos, las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y los deberes que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Brevemente, ¿cuáles son los principios que existen en materia de derechos humanos? El principio de universalidad. Todas las personas, sin excepción alguna, gozamos de los derechos humanos que están en la Constitución y en tratados internacionales. Esto habla de una prohibición de discriminación, de un derecho humano a la igualdad. Luego nos habla de un principio de interdependencia. ¿No? A ver, todos los derechos humanos están unidos entre sí. Cualquier derecho humano que se viole trae implícito el derecho humano que le es interdependiente. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me privan de la libertad de manera indebida, pareciera que solo se me está afectando mi derecho humano a la libertad, pero no. Se me está afectando mi derecho humano a la libertad, mi derecho humano al trabajo, porque si estoy privado de la libertad indebidamente no voy a poder trabajar. Claro. Posiblemente tampoco yo pueda sostener mi hogar, mi familia, mis hijos. Entonces a eso se refiere la interdependencia, a esa conexión recíproca que existe entre los derechos humanos y que no podemos despegar. Se afecta a un derecho humano, se afecta a todo, ¿no?
El principio de indivisibilidad nos dice que los derechos humanos también no se pueden dividir. Los derechos humanos son un todo. Y el principio de progresividad, que también es fundamental, que es que en materia de derechos humanos, diría, siempre tenemos que ir hacia adelante. Yo lo digo vulgarmente, está prohibido meter reversa en materia de derechos humanos. Y ya los otros deberes que existen también en este artículo, en el párrafo tercero, es los deberes que tiene el Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, de investigar violaciones de los derechos humanos, de sancionar violaciones de derechos humanos y de reparar violaciones de derechos humanos. Párrafo cuarto es prohibición de esclavitud, que pareciera que la esclavitud no existe, pero ya digamos que la trata de personas es una forma de esclavitud. Se han resuelto casos, por ejemplo, de niñas y niños que trabajan en alta mar, por ejemplo, 8 meses de todo un año. Es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Y finalmente, que tampoco no es importante, aquí también se contiene el párrafo quinto del artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación y la violación a derechos humanos por las preferencias sexuales, por el color de la piel, por pertenecer precisamente a una etnia, por el sexo, por el género. Entonces yo lo que tomo es, agarro el primero constitucional y párrafo por párrafo lo voy comentando. Es decir, yo desmenucé ese artículo primero constitucional, concepto por concepto, y ese es el resultado. Estos conceptos, todo eso que nos acaba de revelar justamente es fundamentado en la ley, en la Constitución y los tratados internacionales. Bien, yo tomo entonces el primero constitucional, lo hago pedacitos, voy a la doctrina. Ahí en este ambiente pues tenemos también colegas, hombres y mujeres muy valiosos que ya tienen alguna referencia sobre esos conceptos, que también los tomo. Me voy incluso al diccionario, las etimologías son fundamentales para entender un concepto. Por ejemplo, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué la palabra matrimonio existe? ¿De dónde viene la palabra matrimonio? Viene de matriz, ¿no? La posibilidad de procrear, por ejemplo, ¿no? Que eso ya choca con los conceptos actuales, ¿no? Porque ahora matrimonio es la unión de dos personas, antes de un hombre y una mujer, con fines de procreación. Entonces, todo eso también, etimologías, jurisprudencia, la interpretación que hacen los tribunales federales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, criterios de la ONU y las leyes que son reglamentarias. Es decir, más o menos yo unifico toda esa información, la concentro. Por supuesto también hay conceptos propios. Es decir, es un trabajo integral que se ha realizado para construir el libro, y pues muchos años también. Un trabajo muy valioso, doctor. Puede surgir una pregunta que pareciera tal vez inocente. ¿A quién va dirigido el libro? El libro, algo muy interesante. El libro yo podría decir que lo hice en su momento para un salón de clases. O sea, lo hice surgió para que yo me apoyara en dar mi materia. Y terminó siendo el libro, y agradezco la pregunta y debo de comentar que afortunadamente el libro al día de hoy es bibliografía básica en la Facultad de Derecho de la UNAM, de una materia que se llama Derechos Humanos y sus Garantías, precisamente. Es bibliografía básica también en la Universidad Michoacana, es bibliografía básica también en los programas de estudio de la Autónoma de Chiapas, de donde yo soy, y he tenido la fortuna de que ha sido citado en tesis de maestría, de doctorado. Entonces digamos que pues el libro yo he ido descubriendo, es más, y creo que eso lo debo decir, yo he ido descubriendo que el libro entonces, además de ser un libro de texto, porque de cierta manera está casi conforme a un plan de estudios de la propia UNACH, también me he dado cuenta que en la actualidad, y de hecho el tercer libro, la tercera edición, que ya va a salir en español, sí, yo ya la hice con un enfoque diferente. Le voy a decir por qué. Porque entre la segunda y la tercera edición, yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuve la oportunidad de estar en la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, y tuve también la oportunidad de ser secretario técnico del Observatorio de Participación Política de la Mujer de la Ciudad de México, y todo ese bagaje yo, digamos, obtuve de la práctica esos 4 años, por supuesto que están concentrados en la tercera edición, de tal manera que la tercera edición ya tiene un enfoque más, digamos, más ciudadanizado, más de que el libro pueda servir incluso de manual, y ya esa fue mi pretensión,
además de estudiantes de licenciatura o de maestría, o si es posible de doctorado, a la población en general. Digamos que podría yo decirlo así, y ahora sí lo digo con los pies sobre la tierra, porque hasta yo me atrevería a decir, y hay que decirlo, porque las ideas así surgen. A lo mejor yo me podría decirte que inconscientemente yo reuní cierta información y así surgió la primera edición. Lo atrevo y creo que es la primera vez que lo digo. Pero la segunda edición fue un poquito más consciente. Ahora, la tercera edición, yo creo que ya tengo los pies bien puestos sobre la tierra y con mucha convicción puedo decir que es resultado de una investigación exhaustiva, es resultado de la práctica profesional y ya con un enfoque eminentemente ciudadano. Eso es muy importante. Por cierto, ¿por qué es importante conocer los derechos humanos en nuestras comunidades originarias, en los pueblos indígenas de México? Bueno, aquí hay que considerar que, de acuerdo a lo que dice la doctrina y las estadísticas, personas y comunidades pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas son considerados personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Antes llamados grupos vulnerables. ¿Qué significa eso? Que por esa circunstancia precisamente de tener un origen étnico, las estadísticas demuestran que constantemente son violentados en sus derechos humanos, ¿no? De tal manera entonces que a través de este libro, por ejemplo, de esta traducción que hace el CELALI, esta información pueda servirle a intérpretes y traductores. ¿Sí? No, Brian. Sí, señor, porque es independiente. Aunque pueda seguir además de intérpretes y traductores, le pueda servir a estudiantes de la licenciatura en Derecho o a cualquier persona que esté interesada en la materia, pues eso abona, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente los derechos humanos es una cultura. Digamos, así como los narcocorridos es una cultura, pues también los derechos humanos es una cultura, ¿no? La paz es una cultura. Y la información en una lengua originaria me parece que juega ese papel de ir permeando. De tal manera, igual yo le podría decir a lo mejor, y lo digo así, la verdad es que de manera muy, muy abierta, fue una idea que consideré que pudo pegar. Hubieron personas que me acompañaron en ese trayecto y dijeron sí. Y hoy, créanme que se presentó el libro de San Cristóbal, estaban no estuvieron los 5 intérpretes que intervinieron en el libro, solo 2, pero creo que ni ellos dimensionaban, porque decían cuando interpretamos, pues nosotros, vamos a decirlo así, a nosotros nos pidieron la interpretación y traducción, nosotros pusimos nuestro mayor esfuerzo, nosotros investigamos porque no sabíamos ni qué significaba, pero estoy seguro que a la hora que escucharon a un estudiante de Derecho que ya le está dando lectura y seguramente habrá más personas, ¿verdad?, al libro, yo creo que ellos también quedaron maravillados, ¿no? Porque digamos que está, eso que se sembró, ya se está cosechando. ¿Y qué se está cosechando? Que alguien lea, se informe, se forme en derechos humanos, pero en su lengua. Y eso se me hace a mí formidable. ¿Cómo se contrapone los usos y costumbres con esta nueva ley constitucional? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque respecto de los usos y costumbres, hay hasta una expresión media, digamos, fuerte al respecto, porque abusos y costumbres, ¿no? Yo creo que, como todo, en una sociedad mestiza, pues también somos, si no abusáramos de los demás, no existieran precisamente los derechos humanos. Entonces, ciertamente me parece que hay prácticas que se han cuestionado sobremanera, en torno a que desde la cosmovisión indígena es aceptada, pero desde el derecho positivo no. Y voy a poner 2 ejemplos, si me lo permites, Adelante. que me parece que son relevantes para visualizar que también muchas cuestiones tienen que ver con contextos. Y vamos a poner, digamos, un ejemplo de lo negativo y de lo positivo. Por ejemplo, el matrimonio infantil. El matrimonio infantil es una práctica que desde los usos y costumbres es generalizada y es aceptada, pero que desde la cosmovisión occidental, que desde los propios derechos humanos, contraviene el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
pero en pueblos y comunidades indígenas es una práctica común, una vaca, un dinero, un lote de terreno, y ahí va la niña, ¿no?, al matrimonio. Vean, ahí podríamos decir que ese uso o esa costumbre o esa cosmovisión choca con la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Y ahí está el choque cultural, que pienso que debe haber un diálogo. Nada como que el derecho positivo, los derechos humanos, la postura occidental, dialogue con esa cosmovisión. Y de ese diálogo tiene que haber un buen resultado. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, y es más reciente todavía. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso en su momento de 4 mujeres indígenas tzotziles radicadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en su momento fueron acusadas del delito de trata de personas. Esta acusación que se le hace a esas 4 mujeres se da en el contexto del secuestro de un niño que se dio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que me parece que tendría yo que omitir el nombre del niño, claro, ahorita, pero en redes sociales. El chiste está de que al niño lo secuestran y la fiscalía de pronto dice, digamos, yo siempre dije, no encuentran al niño secuestrado, pero rescatan a 23 niñas, niños y adolescentes. Así está la nota, así la pueden encontrar. Para no hacer largo el cuento, el detalle está que para la fiscalía, para el derecho positivo, una familia de 4 mujeres con un abuelito paterno y todos los papás viviendo fuera de México, con 23 niñas y adolescentes, unos que iban a la escuela, otros que no iban a la escuela, unos que estaban estudiando, otros que trabajaban con las mamás. Para el Estado, eso era el delito estaban cometiendo el delito de trata de personas. ¿Cómo se resolvió ese asunto? En su momento se emitió también una recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en el expediente prácticamente lo que cambió esa visión es que se emitió un dictamen antropológico. Y desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, esa práctica de que soy mamá soltera, elaboro artesanía y el niño o la niña, mi hija o mi hijo, vaya o no vaya a la escuela, me ayuda a vender para sostener el hogar porque nos estamos muriendo de hambre. Eso es una práctica de sobrevivencia, es una práctica cultural. Entonces, con el dictamen antropológico se acreditó que lo que para el Estado, para el derecho positivo, era un delito, o así lo querían ver, lo pongo sobre el aire, para la cosmovisión indígena, para los usos y costumbres, es una práctica reiterada. Y eso implicó que estas personas obtuvieran su libertad. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos de cómo finalmente los contextos son los que definen muchas situaciones. Y que creo que no todos los usos y costumbres son malos ni buenos, sino habría que tal vez ver el contexto de una comunidad o de un caso concreto. Digo, eso es muy importante porque permite una interpretación definida, clara, precisa en este tipo de situaciones, porque desde el punto de vista de la cosmovisión colonizante, señala. Ajá, ok, ajá. En ese lenguaje es cierto. Señala a las costumbres y tradiciones, a los usos y costumbres de los pueblos originarios. En ese caso, en choque con la ley. Hay un choque cultural incluso. Hay un choque de creencias, porque quiero pensar que una ley, una norma, surge justamente por el control social, por el control de la normativa, por buscar la paz, por buscar X cosas. Pero ante esas circunstancias, los usos y costumbres tradicionales de los pueblos originarios mexicanos y latinoamericanos incluso, están mucho más antes que la propia ley o de la propia Constitución mexicana impuesta por los colonizantes, ¿no? Sí, eso es definitivo. Y por ejemplo, ahorita reflexionando sobre tu pregunta, pues viene a mi mente algo que me parece que es importante referir. Finalmente, me parece que el mundo completo, la unidad completa, es resultado de un proceso de culturización, ¿no? Es decir, en su momento, lo decía la chica o los intérpretes, el concepto de derechos humanos no existe en pueblos y comunidades indígenas.
Claro, eso no significa que haya ausencia de ese principio, porque en esencia los derechos humanos es salvaguardar el valor que nosotros tenemos como personas, que para el occidente se llama derechos humanos, es otra cosa. Pero creo que hay algo que yo siempre he dicho aquí y en China, el valor y la esencia que nosotros tenemos como ser humano, yo creo que eso no se menosprecia en ninguna parte del mundo, ¿no? Salvo sus excepciones que sabemos que existen, ¿no? Pues ahorita hay pueblos en guerra, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso no significa que por eso los usos y costumbres sean malos o sean buenos. Yo creo que es importante que las culturas, que los sistemas normativos, porque incluso se habla de un sistema normativo del derecho mexicano y sistemas normativos indígenas. Digamos que la parte más elevada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico de la cosmovisión indígena es reconocer que no son usos y costumbres, que son sistemas normativos indígenas. Y habría que ver algo, lo último, que cada comunidad tiene su propio sistema. A diferencia de tal vez que en el sistema de los mestizos sea más genérico, ¿no? Pues el pueblo tzotzil es una cosa, el pueblo chamula es otra, y Tila por acá y Yajalón por allá, o sea, es decir, cada pueblo tiene su cosmovisión, su forma de ver la vida. Y creo que con eso hay que dialogar, hay que respetar. Claro, incluso, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su propia ley. Sí, claro, principios, sí. Tiene Derecho canónico. Su derecho canónico, tiene su constitución. Hablamos de las Fuerzas Armadas, igual tiene sus propios... Código de disciplina militar, así es. Código de disciplina, su propia ley, aunque se rigen de la Constitución mexicana, pero tienen también su propia cosmovisión militar, ¿no? Digámoslo así. Entonces, habría que entender todos estos elementos, todas estas situaciones, para poder darle un hecho real a las circunstancias del contexto que justamente usted mencionaba. Y esto nos lleva a pensar en las garantías. ¿Qué significa una garantía? Debo decirlo, hay muchos conceptos en torno al concepto de garantía. Es más, coloquialmente, nosotros compramos un objeto y nos dan una póliza. Es decir, en caso de que el objeto de la televisión, vamos a decirlo así, en caso de que la televisión se descompone, se hace efectiva la garantía. Entonces digamos que la garantía es un instrumento de la salvaguarda de un derecho. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, las garantías están dirigidas ¿a quién? Las garantías están dirigidas a las autoridades. ¿Quiénes son los que tienen la obligación de respetar nuestras garantías? El Estado. Bueno, federación, estados y municipios. Voy a mencionar un ejemplo muy sencillo. Una multa, por ejemplo. Para que un tránsito municipal imponga una multa, pues primero tendrá que yo, Eliseo, tendré que ubicarme en un supuesto. Me pasé el alto. Debe de haber un reglamento que diga, si una persona se pasa un alto, entonces le vamos a imponer una multa de 50 a 100 días de salario. De tal manera entonces que cuando yo me ubico en ese supuesto, la multa se justifica. Entonces digamos, ¿qué constituye la garantía? Esa fundamentación, es decir, que exista una ley que diga que si yo cometí esa conducta, yo voy a ser sancionado de tal manera. Porque imaginemos que no existiera ese parámetro, entonces podríamos decir que la autoridad haría lo que quisiera. De tal manera entonces que las garantías no son otra cosa, y lo puedo decir brevemente, podríamos considerarla ese conjunto de requisitos, de lineamientos y de exigencias que la Constitución y la ley le impone a la autoridad, y que esta autoridad debe cumplir antes que afecte a nuestros derechos humanos. Es decir, por ejemplo, la Constitución dice que cuando una persona está cometiendo un delito, cualquier persona puede ser detenida. O sea, la única manera en que a mí me detengan en cualquier momento es si acabo de cometer un delito. De lo contrario, la única manera que yo puedo ser privado de mi libertad es mediante dice la ley, mediante un mandamiento escrito. Primero que esté escrito. Luego que quien lo expida sea competente, y luego que lo funde, es decir, que diga con fundamento en el artículo fulano de tal, y tomando en cuenta que Eliseo se pasó el alto y hay un artículo del reglamento que dice que si me paso el alto me van a multar, se justifica la multa. A grosso modo, las garantías son esos requisitos que la propia ley y la Constitución le impone a la autoridad para al menos procurar, digo procurar porque sabemos que en la práctica los abusos y los excesos están al orden del día. Es decir, si nosotros, y digo algo aquí tal vez medio, si nosotros abrimos la Constitución tiene dos apartados.
algo que se llama la parte dogmática que consagra derechos humanos y garantías, que es lo que consagra este libro. Y la otra parte tiene que ver con la estructura del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Yo siempre lo he dicho, si nosotros vemos la Constitución y si volteamos si eso que está en la Constitución lo volteamos a mirar a la realidad, ahí vemos esos, digamos, esos encontronazos. Siempre va a haber un encontronazo entre el pueblo, que lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos humanos y garantías, y un Estado, federación, Estado, municipio, órgano público descentralizado, quienes sea, que se empeñan, yo no sé por qué, ¿verdad?, pero que de manera constante están violentando y lacerando nuestros derechos humanos. Y la parte dogmática constituye ese límite. Por eso es la importancia de los derechos humanos y de conocerlos, ¿no? Justo. Esto nos permite preguntarle de alguna manera dos cosas. El libro tiene refleja el testimonio por sí solo de la necesidad de su construcción, de la necesidad de su edición, de su conformación, y de ahí surge esa parte testimonial de manera implícita, aunque no explícita, como el origen del libro. Quiero pensarlo así. Y la segunda parte es, ¿qué relación hay entre los principios del libro y la vida cotidiana en las comunidades tzotziles? Ahora, replantéamelo, ya me Sí, ¿qué relación hay entre el principio del libro, que es el artículo primero, y la vida cotidiana de las comunidades tzotziles? Porque hablamos hace breves instantes de contextos. Okay, bueno. ¿Puede aplicarse en todos los contextos o exclusivamente por ser lengua tzotzil en los tzotziles? Bueno, es una pregunta interesante, y aquí me gustaría referirme a un concepto que es trascendente también, el concepto de alteridad y la igualdad. Me parece que todos tenemos la premisa, hay una falsa apreciación, y de hecho viene desde el derecho. Todos estamos muy convencidos de que todos somos iguales ante la ley. Así se construyeron los derechos humanos, con esa falacia de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. A eso se le llama igualdad formal, pero resulta que hay una igualdad material. Digamos que esa es la igualdad ideológica, la que todos queremos, que todos seamos iguales ante la ley, pero lo cierto es que no somos iguales. La romántica. Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? En lo único en que somos iguales es que realmente somos diferentes. Entonces, si voltamos a la realidad, lo que vemos son diferencias económicas, políticas, sociales y culturales. Raciales. Ajá, ok. Bueno, entonces, hay una pretensión de igualdad formal que realmente no existe. Como un primer punto. Ahora, otro punto. Finalmente, los derechos humanos surgen con esa intención, decía yo hace un momento, de salvaguardar la esencia intrínseca del ser humano. ¿Cuál es esa esencia? Su dignidad. Es decir, todos tenemos un valor intrínseco como persona. Y ese valor intrínseco como persona aplica a todos. Hay autores que dicen, si a alguien le quitamos la mano, el pie, sigue siendo ser humano. O sea, en tanto la persona tenga esencia, sigue siendo humano. Y no importa si es tzotzil, si es celtal, si es tojolabal, si es niña, niño, siempre. Entonces, de tal manera que los derechos humanos es una concepción que tiende a proteger y a salvaguardar la dignidad del ser humano en su esencia, independientemente de su origen étnico, cultural, etc. Entonces, la pregunta es, la pretensión es de que aplica para todas las comunidades, ¿no? Incluso hay un sentido de universalidad de los derechos humanos que también es cuestionado. En esa parte nos permite entonces preguntarnos cómo este libro promueve la diversidad lingüística y cultural. Pues me parece que en el momento mismo de que el libro ya se encuentra redactado en una lengua originaria, en el momento en que se está socializando y que intervinieron instituciones del propio Estado, como el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, la propia Universidad Autónoma de Chiapas, pues es quien edita y maqueta y publica el libro y lo está difundiendo a través de redes sociales. Entonces, el acercar y que esta información en lengua originaria empieza a permear, forma parte ya de esa contribución, y hay que decirlo. Me parece que es de los pocos textos, y yo me atrevo a decirlo, en toda la República Mexicana,
con información jurídica y particularmente derechos humanos, que esté traducido a una lengua indígena. Es decir, ¿qué se traduce regularmente a lenguas indígenas? Poemas, literatura en general. Textos jurídicos muy pocos, muy pocos. Sí. ¿Se han traducido algunas leyes? Sí, se han traducido algunas leyes, pero un libro como tal no. Entonces me parece que es un buen inicio y ojalá sea retomado y ojalá otros autores y otros entes hagan lo mismo. Esto implica, doctor, que el hecho de cómo usted aborda el libro, de alguna manera reivindica la discriminación que viven los pueblos originarios. Porque ya hay una ley bajo la lengua originaria, que antes no lo había. Sí, claro. Ajá. Y eso reivindica. Sí se aterriza y le digo, yo he tenido la oportunidad de platicar ya en la actualidad con gente que ha bajado el libro, digo, porque el libro, de hecho el libro solo está en versión digital, pues se imprime porque pues ahorita ya existe mucha facilidad, ¿no? Sí, claro. Pero sí, le vuelvo a repetir, es un ejercicio bastante considerable, es más, se ha dicho incluso que hasta a lo mejor puede resultar un experimento, porque hay algo que no he comentado. Una lengua, por ejemplo en este caso la lengua tzotzil, tiene muchas variantes y hoy se refirió. Este libro realmente contiene 3 variantes diferentes. ¿Por qué 3 variantes? Porque los que tradujeron el libro no pertenecen a un lugar específico, ¿no? Pero bueno, tal vez pues no daba para más, tuvo que ser de esa manera porque no existe el personal ni nada. No obstante, considero que sí es un buen ejercicio. Alguien me preguntaba hoy cómo me siento, pues me siento privilegiado, ¿no? De que una obra esté traducida a esta lengua. Pues me parece muy interesante. Y hay otro elemento importante también, porque de alguna manera este libro va a beneficiar a diversas personas del ámbito de la lengua tradicional y también del español. Porque quiero pensar que los libros van actualizándose en las 2 lenguas, el castellano, el español y el tzotzil, que también creo que está pensado traducirse ya en breve en celtal. Sí, ciertamente. El mismo libro que actualmente ya existe formalmente la publicación en lengua indígena tzotzil, está también ya a través de la Universidad Autónoma de Chiapas, que es a donde yo pertenezco, como mi centro laboral. Ellos tuvieron a bien a través de la dirección editorial ya publicar el libro en la lengua celtal. Pero en 15 días, un mes tal vez ya. ¿Cuál fue el principal reto que tuvo nuestro invitado en esa tarde para escribir y presentar el libro? Bueno, pues el libro en la versión español, estamos hablando que de origen tuvo un trabajo de aproximadamente 5 años. Ahora, para llegar al tema de la traducción a la lengua tzotzil y celtal, pues primero es que los actores que tenían el poder también de coadyuvar con la tarea, digamos, se sumaran a esta idea, a esta pretensión. Y debo decir otra cosa también. Una vez, de hecho, la interpretación y traducción como tal se hizo durante 2021 y 2022. Para finales de 2022 ya teníamos el engargolado. Pero hay una cuestión, con el engargolado, donde está la interpretación y traducción, aún con el propio certificado, podríamos decir que tampoco sirve de mucho si no se publica tal cual en un libro. Yo debo decir que en su momento toqué puertas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y pues, no se interesaron en publicarlo. Fui a CIMSUR, acá también es otro organismo. Toqué muchísimas puertas, esa labor ya me tocaba a mí, digo, ya me habían hecho favor de traducirlo, pues, y finalmente la Universidad Autónoma de Chiapas se interesó en ser quien lo publique. O sea, sí hay mucho, 4 o 5 años, solo en el ánimo de la traducción, de la publicación de la lengua social. O sea, sí se tuvieron que tocar muchas puertas, tener mucha paciencia, y bueno, ahí están los resultados. ¿Cómo ha sido tomada por los pueblos originarios de tzotziles este libro, esta creación, esta idea, este elemento importante constitucional? Pues me parece que ha sido o está siendo tomado de manera considerable. Hay que reconocer que actualmente las redes sociales tienen un lado positivo, ¿no? Que podemos llegar digamos, a donde querramos o hasta donde pretendamos.
Y he visto y he sido testigo de que el libro está siendo descargado, que el libro está siendo consultado, que hay mucho interés, tanto en estudiantes de Derecho, bilingües, como en la población en general. Es decir, ¿por qué? Porque también, volvemos al mismo, reivindica, le da un valor, constituye este libro, pues un testimonio de que la lengua tzotzil existe, un testimonio de que la lengua tzotziltal ahí está. Y a mí me parece que contribuye a mantener viva una lengua o algunas lenguas que ya se están muriendo. Entonces me parece que eso es la contribución. Doctor, ¿dónde pueden localizar este libro? ¿En qué páginas? ¿Tiene algún costo? ¿Por qué no fue objetivamente escrito con fines económicos, con fines de mercadotecnia, sino con fines escolares y didácticos? ¿Dónde pueden conseguirlo, doctor? Mire, pueden entrar, lo voy a, y si no igual podríamos dejar tal vez el enlace, te lo podría mandar, pero digamos que en términos generales, el libro se encuentra en una página de la Universidad Autónoma de Chiapas, particularmente, pues aquí, en la Coordinación Editorial de Publicaciones Científicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Aquí viene la descripción y aquí dice, descárguelo. Gratuita. Les descarguen, es gratuito, ¿no? Si gusta le puedo mandar el enlace, pero sí, digamos que es DGIP UNACH Publicaciones, Coordinación Editorial de Publicaciones Científicas. Entonces se meten a la página de la UNACH y ahí van a encontrar la portada y cómo descargar el libro. ¿Algo más que desee usted agregar en esa tarde? Y gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, me parece que, lo he dicho siempre, siempre va a haber de mi parte la palabra, el concepto de agradecimiento, porque el libro se tradujo, ahora viene la parte de la difusión y la divulgación, y espacios como estos que tuviste a bien invitarme, me parece que contribuyen a esa tarea. Entonces, eso quiere decir que esta divulgación, esta promoción y difusión de derechos humanos, en este caso en pueblos originarios, no lo puede hacer una persona sola. Y espacios como estos de Radio Unicach, tu persona, me parece que contribuyen de manera formidable. Así que, pues la palabra es gracias, muchas gracias. No, pues al contrario a usted, doctor. Estamos platicando con el doctor Eliseo Muñoz Vena, que sobre el tema, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, un libro que acaba de presentar justamente hace breves momentos en CELALI, y que nos da mucho gusto porque Chiapas va progresando en sus términos legales, Chiapas va abriendo las posibilidades a las diferentes lenguas originarias, y de verdad que muchas felicidades, doctor. Este espacio es suyo, esta emisora es suya y este estudio es suyo. Muchas gracias. Y igual, si hubiera la oportunidad en algún momento dado de invitar a la estudiante de la Facultad de Derecho, sería importante que ella de propia voz nos hablara de lo que implica para ella estar leyendo el libro, qué se puede contribuir, y que también el hecho de que ella lo lea, que es joven, pues seguramente va a inspirar a otras juventudes, ¿no? A seguir esa vía, ese camino. Por supuesto, le prometemos que en la siguiente emisión vamos a tener como invitada a Jessica Díaz, estudiante de Derecho en San Cristóbal de las Casas. Sí, incluso ella actualmente es meritoria en la Fiscalía de Justicia Indígena. Qué bonita coincidencia. Sí, porque ¿no? Va formándose, va ya aplicándose sus conocimientos. Bueno, pues de verdad, gracias a usted, gracias que nos permite acompañarle como cada jueves. Gracias a Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de esta emisora. Gracias a Mario Coutinho Producción. Gracias, Eloísa en Controles Técnicos. Gracias, Brenda Contreras, parte del equipo. Soy José Luis Roque. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.